Bueno, vamos a crear un tutorial para crear un documento el cual va a tener la misma información y va a ser remitida a diferentes destinatarios. Entonces vamos a crear un documento de Word. Yo ya lo creé acá, tiene la siguiente información. Es la fecha a quien va dirigida, el mensaje y quien lo remite. Entonces vamos a dirigirnos a la pestaña correspondencia. Vamos a seleccionar destinatarios y escribir una nueva lista para poder escribir la información de todas las personas a la cual queremos remitir esta carta. Acá estos iconos los podemos editar en personalizar columnas. Lo seleccionamos y le damos en tratamiento cambiar nombre. Entonces podemos colocar dirigido. Si es señor o señora. Bueno, nombre, apellidos, nombre de la organización y ya listo. Está bien. Listo, le damos a aceptar y enseguida se actualiza el nombre. Entonces va dirigido al señor. Empezamos a escribir los datos de la persona a la cual vamos a remitir la carta. Para agregar otro destinatario nos dirigimos acá a nueva entrada. Acá podemos agregar varios, entonces vamos a agregar varios. 4. Entonces acá señora. Entonces acá podría ser Andrea. Acá podríamos colocar ¿qué podríamos colocar? Bueno, dejemos la parte, dejemos acá señor. Entonces acá podemos colocar artículo. Acá podemos colocar papas super ricas, super ricas. Agreguemos un último destinatario, entonces si digamos queremos agregar el cargo también, podemos digamos utilizar este campo de dirección, cambiar nombre y colocamos cargo. Listo, aceptar y aceptar. Enseguida se actualiza. Entonces acá podemos colocar cliente, cliente igual, colocamos acá administrador, acá podemos colocar señora. Nombre Lorena. Nombre de la compañía y digamos sí. Cargo digamos administrador. Listo. Enseguida teniendo nuestros datos le vamos a dar a aceptar. Se va a crear una lista la cual guardaremos en nuestros documentos. En este caso pues guardémoslo
escritorio estaría bien. Esto como lista de contactos. Listo, y le damos guardar. Listo. Como ven, acá ya quedó nuestra lista de contactos. Acá. Nos dirigimos al Word. Le damos acá. Para poder insertar la información, entonces borramos esta. Insertamos campos combinados. Entonces va en orden, ¿no? Dirigido con su respectivo espacio. Entonces va nombre, apellido, cargo y la empresa. El nombre de la organización. Listo. Enseguida, ustedes pueden ver acá toda la información. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elegirnos a finalizar y combinar, editar documentos individuales. Vamos a elegir en todos, aceptar, y qué va a pasar enseguida. Se van a crear todas las cartas. Para el señor Freddy, acá enseguida, super ricas, auteco y por último potencial. Toda la información que colocamos nosotros. Listo, guardamos el archivo, guardar como cartas. Listo, le damos guardar y ya queda guardado en nuestro documento.